A continuación, gente ilustre para cada día, con el padre Jean-Pierre Weisenbach. Gente ilustre para cada día. 25 de septiembre. Gustavo Gutiérrez Merino Díaz. Nació en Lima el 8 de junio de 1928. Es un filósofo y teólogo peruano, ordenado sacerdote en 1959 y dominico desde 2001, uno de los principales representantes de la corriente teológica denominada Teología Latinoamericana de la Liberación, una de las más influyentes del siglo XX. Es asimismo fundador del Instituto Bartolomé de las Casas con sede en Lima. Realizó estudios de Medicina y Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, mientras militaba en la Acción Católica, donde desarrollaba sus primeros esbozos de reflexión teológica. Realizó sus estudios teológicos en varias universidades de Europa, como la Facultad Teológica de Lovaina, en Bélgica, y la de Lyon. Ha sido catedrático en las universidades de Michigan, Cambridge y Montreal, Harvard, Berkeley, Lyon, São Paulo, Sofía, Tokio, entre otras. Sus propuestas teológicas se centran en la relación entre salvación, liberación y desarrollo, y en la opción preferencial por el pobre. En ese sentido, las dos preguntas fundamentales de su pensamiento son, primero, ¿existen dos órdenes paralelos, es decir, un fin autónomo y secular del ser humano y una revelación sobrenatural, de tal modo que el hombre se moverá en dos ámbitos del saber y de la vida completamente separados e independientes uno del otro? ¿O bien el ser humano, en su más profunda unidad como persona, es llamado por Dios a construir la vida individual y social, religiosa y éticamente? Y dos, ¿cómo decirle al pobre que Dios lo ama? En este marco, sus planteamientos siempre se han mantenido críticos contra las estructuras sociales injustas que perpetúan la pobreza en América Latina y a las posturas clericalistas al interior de la Iglesia. Gutiérrez, por su parte, ha sido objeto de críticas de diversa índole, incluyendo acusaciones de marxismo y de alejamiento de la ortodoxia. La Santa Sede, sin embargo, dio por concluido el camino de clarificación de los puntos problemáticos contenidos en algunas obras del autor en el año 2004. Tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco lo han recibido en Roma y este último lo ha aprobado el libro que copublicó en 2016 con el cardenal Gerhard Ludwig Müller. Sus libros han sido traducidos a distintos idiomas. Fue galardonado en 2003 con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, en palabras del jurado, por su coincidente preocupación por los sectores más desfavorecidos y por su independencia frente a presiones de todo signo que han tratado de tergiversar su mensaje. En 2012 recibió el Premio Nacional de Cultura concedido por el Ministerio de Cultura del Perú y Petroperú. En primer lugar, en el pensamiento de Gutiérrez se observará la realidad latinoamericana como signo de los tiempos, fundamento y motor de la teología de la liberación, tal como la entiende él. Sin lugar a dudas, su vida marcó de forma definitiva su pensamiento teológico. El mundo que conoció en su juventud era un mundo de injusticia y opresión en contra de los menesterosos. Como él mismo dice, vengo de un continente en el cual más del 85% de la población vive en situación de pobreza y de pobreza extrema. Eso significa que hay una mayoría que no logra satisfacer sus necesidades básicas e incluso que carece de lo más elemental. Vengo de un continente donde desde los últimos 20 años han sido asesinados más de 100 religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos y varios centenares de catequistas
y miembros de las comunidades cristianas. A partir de ahí, Gutiérrez se propuso centrar la teología en el redescubrimiento del amor al prójimo como centro de la vida cristiana y en una comprensión más bíblica de la fe. En Teología de la Liberación, Perspectivas, Gutiérrez realiza un análisis de la percepción bíblica de pobreza. En esta obra distingue dos estados de pobreza, como un estado escandaloso y como una infancia espiritual. Gutiérrez observa que el primero es aborrecido por Dios, el segundo es valorado. Por un lado, la pobreza es para la Biblia un estado escandaloso que atenta contra la dignidad humana y por consiguiente contrario a la voluntad de Dios. Para poder llegar a esta conclusión, Gutiérrez realiza un excelente análisis de la condena de la pobreza en el Antiguo Testamento, principalmente en los profetas y en el Nuevo Testamento. Por otro lado, presenta la pobreza como una infancia espiritual, refiriéndose por supuesto a las bienaventuranzas de Mateo y Lucas. Bienaventurados los pobres, porque el reino de Dios ha comenzado. Para Gutiérrez, esos dos estados de pobreza conviven en la fe de los creyentes de América Latina. En América Latina se vive un binomio no compatible. Mientras un pueblo profesa una inmensa fe en el Dios de la vida, muere presa de hambre, la desnutrición o la injusticia de un sistema hostil. Por un lado hay hambre de Dios y por otro hambre de pan. Yo deseo que el hambre de Dios permanezca y que el hambre de pan se haga resolver. Hambre de Dios sí, hambre de pan no. En las obras de Gutiérrez, la pobreza juega un papel importantísimo, por ser esta la causa del surgimiento de su teología. Gutiérrez critica en numerosas ocasiones la forma en que otras naciones conciben la situación del tercer mundo, específicamente de América Latina. Hablando del desarrollo de los países tercermundistas, comenta: para algunos, el término desarrollo sería, por decirlo así, negativo. Habría surgido como oposición al término subdesarrollo, que expresaba la situación y angustia de los países pobres comparados con los países ricos. Solamente por medio de la manifestación de una fe comprometida se puede llegar a manifestar los propósitos de Dios para el hombre, sin importar el color o la clase social bajo la que haya nacido. Precisamente por esto, la teología de la liberación pretende ser la expresión de la vivencia de la inteligencia de la fe cristiana de los pobres. La teología de la liberación insiste en priorizar el don de esa vida como manifestación suprema de Dios. Seguimos buscando gente ilustre que nos anime.